Puede marcar el 773-481-2554. Habrá información y ayuda de cómo poder obtener la licencia de manejo, abogado de migración, información y ayuda para las personas de la tercera edad, abogados para casos legales, exámenes de la vista gratis, sorteo de $1,000, oportunidades de empleo, música, juegos, regalos y mucho más. Te esperamos sábado 18 de julio a las 12 del mediodía en el evento comunitario en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en la ciudad de Chicago. Invita a alguien. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas tardes, una vez más, es una grande alegría, un gran gozo el poder estar con cada uno de ustedes, no importa dónde te encuentres, no importa la situación que estés confrontando, en este día cree en la palabra que hay algo de Dios preparado para ti. Hoy en día yo quisiera compartir contigo un tópico que se titula ¿qué tan grandes son las cosas pequeñas? Te lo repito, ¿qué tan grandes son las cosas pequeñas? El día de ayer estábamos compartiendo en la congregación y compartí una frase que a veces nosotros los hispanos tenemos en nuestro lenguaje la costumbre de maximizar algunas cosas y de minimizar otras cosas. Tal vez siempre estamos hablando acerca de el carrito, el trabajito, la comidita, la casita, etcétera, etcétera. A veces cometemos el error de escuchar a personas decir Diosito lo quiera, ¿no? Cosas que realmente no tienen de ninguna manera un significado real de que son pequeñas, porque en sí realmente pueden ser grandes. Pero a veces el problema es que maximizamos lo que no debemos. Muchas veces la gente habla de que tienen un problemonón. ¿Has oído esa palabrita por ahí? Tengo un problemonón increíble, una enfermedad pero gruesísima, grande. Y Dios está diciendo, no, aprende a maximizar lo que es correcto. Aprende a poner el enfoque, el énfasis en las cosas que yo pongo en tu vida. Entonces, vamos a aprender durante estos próximos minutos ¿qué tan grandes pueden llegar a ser las cosas pequeñas? A veces se ha dicho que cosas grandes vienen en paquetes pequeños. El significado de este adagio familiar es muy claro. Aunque algo a veces sea pequeño en tamaño, su importancia puede ser mucho más grande de lo que siquiera pensamos o imaginamos. De tiempo en tiempo, yo creo, como creyentes, como cristianos, debemos de recordarnos de este principio importante en nuestro caminar, en nuestra jornada de fe con Dios. Repetidamente la Escritura enfatiza la importancia de estas cosas pequeñas en las vidas de su pueblo, y cada ejemplo está saturado de mucho significado. Hay varios en la palabra. Por ejemplo, cuando Israel regresó de su cautiverio de 70 años en Babilonia, ellos necesitaron ser recordados de la importancia de las cosas pequeñas. Y bajo el liderazgo de Zorobabel, la obra empezó inmediatamente a restaurarse en el templo de Jerusalén, el cual estaba en ruinas. Pero cuando la obra fue terminada, el templo llegó a ser mucho menos impresionante que el templo anteriormente construido por Salomón. Dios tuvo que recordarle a su pueblo, como lo tiene que hacer con la mayoría de nosotros, a través de Zacarías, que no despreciaran el día de los principios pequeños, o de las cosas chicas, o una versión dice de las pequeñeces, en Zacarías 4:10, y a la vez les anima a declarar que la gloria de esta casa será mayor que la primera.
Eso lo dice en Ageo 2:9. Aunque era más pequeña la casa, Dios prometió que su gloria sería mayor. Entonces yo quiero que enfoques tu atención, no en el tamaño de la cosa, sino en la influencia que puede llegar a tener en el impacto aún a nivel generacional. Lo pequeño en Dios es grandioso. A través de esta escritura, los corazones de muchos hijos de Dios han sido animados, reconfortados, motivados de nuevo al pasar de los años. Especialmente, aunque aquellos que se habían apartado del camino del Señor, como por ejemplo el hijo pródigo, dudaron si acaso podían retornar una vez más a la casa del Padre. ¿Qué acaso me va a recibir otra vez? ¿Voy a ser restaurado al favor de mi Padre? ¿Voy a ser bendecido por Él? Pero hoy en día tenemos que entender, mucha gente cuando piensan acerca de su propia infidelidad, se desaniman, se desalientan y sienten que su vida misma ha sido arruinada para siempre. Pero analizar este texto y las implicaciones del verso, han encontrado gran paz y ánimo y una esperanza completamente renovada. Han llegado a reconocer, como lo hizo el apóstol Pedro, que el Dios de toda gracia puede restaurarles a un nivel, escúchame, aún mayor de utilidad si tan solamente lo permiten a Dios hacerlo. Fíjate bien, mejor que lo que eran al principio. ¿Cuándo? Antes de tener el error, antes de cometer aquella situación completamente negativa. ¿Por qué? Porque escucha esto, mi amigo. Dios puede restaurar la esperanza de una persona, levantar su espíritu y fortalecerle en su servicio al Señor. ¿Cuán grandes son las cosas pequeñas? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, llamado Elías, necesitó de primera mano aprender la importancia de las cosas pequeñas. Una vez estando frente a Acab, habló con valor de Dios, en un día de decline moral y espiritual, como hoy en día, y sufrió las consecuencias. Guiado por Dios al arroyo de Querit, recibió provisión para sus necesidades diarias en el arroyo. Dios milagrosamente le alimentó por medio de los cuervos que le traían de comer por la mañana y por la noche. Pero cuando el arroyo se secó, fíjate bien esa palabra, se secó. ¿Qué cosas suceden en la vida de una persona cuando algo se seca? Algo que consideraba su fuente, algo que consideraba su recurso supremo, se seca, ¿ok? Elías entonces recibe la provisión divina de otra fuente. Eso me lleva a pensar, Dios no está corto de fuentes. Dios no está en escasez de recursos. Él es nuestra fuente suprema. Por eso, Elías recibe la dirección de Dios para ir a la casa de una viuda pobre en Sarepta. Primera de Reyes 17, 8 al 16 nos narra toda esta historia tan interesante. Cuando vino la palabra de Dios, le dice: levántate, vete a Sarepta, allá en Sidón. Ahí mora en ese lugar, porque yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y él, dice la Biblia, en obediencia a Dios, se levantó y se fue a Sarepta. Y ya cuando llega a Sarepta, la encuentra y le dice: ¿sabes qué? Dame un poco de vaso de agua para que beba. Y yendo ella a traerla, le volvió a llamar y dijo: bueno, no solamente agua, ¿por qué no me das un bocado de pan? Qué tremendo, ¿no? Entonces, ella respondió: aquí hay un problema. Cuando me pides pan, dijo, vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja, un poco de aceite. Oye bien eso, un puñado, algo poco, un poco de aceite, algo pequeño, en una vasija. Ahora recogía 2 leños, no una vamos a decir, carga de leña, 2 pequeños leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación tan tétrica, ¿no es cierto? Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Cuando Dios entra al marco de tu vida, al panorama de tu vida, Él exige el primer lugar. Eso nunca debes de pasarlo por alto. Dios no acepta un rincón, Dios no acepta un lugar donde se le acomode. Él exige el primer lugar. Por eso dice: primero házmela a mí, después para ti y para tu hijo.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de esta tierra. Entonces, otra vez, Dios, fíjate bien, nunca es movido por nuestra necesidad. La necesidad del hombre, del ser humano, no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la obediencia, es la fe en su palabra. Ella fue e hizo como el profeta Elías le había dicho, y el resultado: comió él, comió ella y su casa, no un día, no una sola comida como ella había anticipado, sino muchos días. Y la harina de la tinaja, que era como un puño, no escaseó, ni el aceite de la vasija que ella menciona poco menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho al profeta Elías que le dijera. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que con Dios las cosas que hemos llamado, que hemos considerado en nuestra perspectiva humana pequeñas, son con un potencial enorme para causar cosas grandes en nuestra vida. Fíjate bien, todas las posesiones de esta mujer incluían solamente un poco de harina, un poco de aceite, una poca madera y, yo diría, muy poca motivación de ayudar a Elías, porque sabía que iban a morir. Su panorama era tétrico. Su panorama era: prepárate un funeral. Llama a los servicios fúnebres porque después de esta comida nos vamos a morir. Pero por encima de todas esas perspectivas lúgubres de esta mujer, Elías le pidió que le hiciera una torta también pequeña. Ya que estás hablando de cosas pequeñas, yo quiero enseñarte lo que una torta pequeña puede hacer en tu vida, ¿ok? Las lecciones de estas cosas pequeñas son de mucho valor para el creyente. Número 1, hay varias. Déjame ver si puedo terminar con cada una de ellas en este día. Primero, el siervo del Señor descubre que Dios provee adecuadamente para aquellos que le sirven. Sí, o lo que él llama sus siervos. Toda obra que se realiza para Dios, de acuerdo a su palabra, nunca jamás carece de los recursos necesarios para su implementación. En otras palabras, cuando Dios te llama a hacer algo, Él te va a proveer las herramientas y los materiales para que tú lo hagas. Lo único que te toca a ti hacer es poner la mano de obra. Pero los recursos, los materiales, el capital viene de Dios. ¡Qué tremendo! Elías había aprendido esa lección en privado en el arroyo de Querit, pero ahora estaba aprendiendo este principio en un escenario público. Mi amado amigo y hermano, Dios promete proveer para sus siervos, en ocasiones de las maneras más extrañas y diversas. En esta ocasión Elías le tocó estar en el lado que recibe, pero también hay una lección para aquellos que están en el lado receptor de la bendición, el cual es ilustrado por las acciones de la viuda. Aunque ella tenía escasos recursos, Dios los multiplicó para darle una capacidad aumentada de poder ministrar a Elías. Escúchame, el enfoque al principio era en sí misma, pero cuando puso las indicaciones de Dios en primer lugar, aprendió la misma lección valiosa que Elías había aprendido allá en el arroyo de Querit, aunque desde una perspectiva completamente diferente. Nosotros, igualmente que la viuda, podemos tratar de ofrecer razones por las cuales no tenemos ni el tiempo ni los recursos para servir al Señor de manera adecuada o suplir para las necesidades ajenas. A veces decimos, ni para las nuestras tenemos, mucho menos para otros. Pero si vemos más allá de nosotros mismos, buscamos a Dios, nos conectamos a Dios, esperamos que Dios nos capacite, le ponemos en primer lugar, entonces nuestras necesidades serán suplidas y nuestros esfuerzos bendecidos. El apóstol Pablo le declara a la iglesia de Corinto, ¿saben qué? Ustedes tienen un potencial para poder soltar la bendición. ¿Cuál era el potencial? El que Cristo había dicho en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, no pequeñas cosas, no algunas cosas, todas las cosas serán completamente añadidas a tu vida. Esta viuda que vivía en carencia aprendió que ella era mucho más rica que lo que pensaba. Cuando el Señor le proveyó para Elías y para su casa durante los 3 años y medio de hambre que había en la tierra. Fíjate bien, un puño de harina,
un poco de aceite en la botija proveyó para 3 años. Ahora yo te pregunto, ¿era poco o era mucho? Lo poco tuyo, lo poco mío, en las manos de Dios se convierte en mucho. Después de la intervención en el Monte Carmelo, de ejecutar a los profetas, dice la palabra de Dios, Elías se fue a estar esperando en Dios. Por lo tanto, yo te invito a pensar, mientras reflexiona, ¿qué cosas en tu vida estás llamando pocas? Cuando Dios ha dicho, lo que tú minimizas es lo que voy a usar para proveerte un milagro. Regreso en un momento mientras escucha estos anuncios que son muy importantes. Especial de esta semana por el 4 de julio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, todo el inventario con un 20% de descuento. Aprovecha el especial del 4 de julio en Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para más información pueden marcar el 773-481-2554. Aprovecha el especial del 4 de julio en Librería Vida Nueva. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, todo el material con el 20% de descuento. Te esperamos en Librería Vida Nueva. Cargando la... Bueno, regresamos y espero que hayas tenido una oportunidad pequeña para reflexionar en esto. Estamos hablando de cosas pequeñas, pero pequeñas a nuestra perspectiva, porque realmente Dios es grande y Él puede tomar algo que consideras pequeño, así como el lonche que pusieron los discípulos en las manos de Jesús. Y esta es la cuestión que yo quiero que entiendas. Para mí, todo es cuestión de perspectiva o de enfoque. Algo que tú consideras grande, pero mientras está en tus manos, realmente es pequeño. Pero cuando tú pones eso que consideras pequeño, que está en tus manos, en las manos de Dios, es cuando cobra una dimensión de grandeza. La Biblia dice, este jovencito puso el lonche que traía en las manos de los discípulos y continuó pequeño. Pero cuando ellos lo pusieron en las manos de Cristo, tuvo el potencial y la capacidad para alimentar a miles de personas. Lo mismo le sucedió a esta viuda. Tenía un puñado de harina, un poco de aceite, pero que le duró 3 años. Entiéndelo. Dios quiere que entendamos este principio. Oración en el reino es trabajar. Así como Elías, nosotros debemos de trabajar en oración sin ser desanimados. Cuando nuestras oraciones en ocasiones no se ven respondidas inmediatamente. Muchas ocasiones el Señor responderá rápidamente, como lo hizo con Elías ante los profetas de Baal. Pero aquí, en el mismo lugar, la misma persona que está ahora bajo un nuevo arreglo de condiciones es Elías. De esto aprendemos que Dios trata de manera diferente en tiempos diferentes de acuerdo a su propósito y para su gloria. Nunca de acuerdo a nuestro tiempo ni de acuerdo a nuestra urgencia. ¿Por qué? Simplemente Él es Dios. Nunca debemos asumir que Él está obligado a contestar nuestras oraciones y peticiones a nuestro antojo y a nuestro tiempo. Sus llamadas tardanzas de parte nuestra, aunque sean largas, no son necesariamente sus negaciones. ¿Ok? Ahora, cuando la respuesta llega, ni siquiera en ocasiones captará nuestra atención, a menos que la estemos anticipando. Muchas veces va a parecer algo sumamente pequeña, algo que no tiene gran trascendencia, pero cuando llega a nuestra vida, trae un impacto a nivel generacional, a nivel grandioso. En la Biblia hubo además otras cosas pequeñas que surgieron a la superficie en el ministerio de Elías. Cada una contenía lecciones de mucho peso para él, como para nosotros también lo tiene. Había otra lección que Elías necesitaba aprender en su ministerio, porque a pesar de la obra maravillosa de Dios en su vida, este siervo de Dios aún tenía deficiencias. A veces vemos a hombres que fueron movidos por Dios en una manera, en una dimensión asombrosa, sobrenatural, y decimos, wow, eran casi perfectos. No, solo Dios es perfecto. Eran gente que estaban en proceso, aprendiendo como tú y yo, cómo operar, cómo funcionar en la dimensión de Dios. Por lo tanto, hay otra lección que quiero compartir. Número 2, Dios habla
solo a quien está dispuesto a escucharle. Tal vez lo escuchaste, tal vez no. Te lo repito, Dios habla solamente a aquellos que están dispuestos a escucharle. Después de las grandiosas victorias espirituales, él sufrió un ataque frontal en su fe, después de que vio y escuchó el tenebroso mensaje de la reina impía llamada Jezabel, quien le amenaza con matar. Aquí Elías se separa de su siervo, se va al desierto en un viaje de autocompasión. ¿Has tenido alguno de esos viajecitos recientemente, donde sientes lástima por ti mismo? Nadie me quiere, nadie está conmigo, nadie me invita, nadie me aprecia, nadie me ama, nadie quiere que vaya a sus reuniones, etcétera, etcétera. Mira, aun cuando fue ministrado por un ángel del Señor, Elías continuó su jornada sin destino por 40 días, llegando por fin al monte Orbe o el monte Sinaí. Ahí el Señor le tenía preparada otra pequeña lección, en una forma grandiosa. Le ordena salir a la entrada de la cueva y Elías extrañamente permanece donde estaba. Mientras el Señor le envía la señal de un viento recio, un terremoto, has oído el pasaje, ¿verdad? Y un fuego, donde él piensa, a lo mejor aquí está, a lo mejor donde está el ruido, a lo mejor donde está el escándalo, a lo mejor donde está el grito, ahí va a estar. Pero la Escritura registra que el Señor no estaba en ese lugar. Sin embargo, después del fuego se escucha una pequeña, oye bien, y quieta voz. No un grito estruendoso, una pequeña y quieta voz. Un sonido apenas perceptible, o un murmullo suave y apacible, indicando que la presencia del Señor estaba con él. Con esto Elías, sumamente avergonzado, se cubre el rostro con su manto, sale a la entrada de la cueva, derrama su corazón y queja ante el Señor. Y vuelve a reanudar su jornada. ¿Cuál lección objetiva le estaba trayendo o tratando de enseñar Dios a Elías? Su queja había estado enfocada en la dureza del corazón de Israel, al no ser impactado ni movido por las manifestaciones poderosas de Dios a través de su ministerio. O sea que el profeta decía, wow, mira lo que he hecho, mira cómo Dios me ha usado. He hecho caer fuego del cielo, he matado a tantos profetas, he profetizado una lluvia que va a venir, tantas cosas increíbles. ¿Por qué esta gente no cree en lo que yo he hecho? Muchas veces te has sentido así, ¿no? Tú eres el vocero de Dios al pueblo, y que cuando hablas tú y la gente no te hace caso, ¿qué pasó, Dios? Mira, Elías, Dios le estaba diciendo estas cosas a él para ayudarlo. Se quejó de que era el único testigo fiel en todo Israel, pero ignoraba al mismo tiempo que había 7,000 más en Israel que no habían inclinado su rodilla ante Baal. Elías erróneamente asume que las grandes manifestaciones del poder de Dios, como mover al pueblo, fíjate bien, como mostrarle al pueblo el poder, eran suficientes para poder crear fe en el corazón del pueblo, para que entraran en un compromiso con Dios. Sin embargo, Elías estaba como ellos, cuando falló en ser movido, cuando Dios poderosamente le hizo saber que estaba presente. Se necesitó esa pequeñita voz para mover a Elías. Siempre es la voz quieta, reposada, de convicción, la que Dios utiliza para mover a su pueblo a la acción. Las evidencias poderosas son solo un medio para atraer la atención del individuo. Son las formas en las que Dios opera y funciona en su reino. La cosa principal aquí, por la que Elías culpó al pueblo, fue indiferencia a la voz de Dios. De eso mismo, él fue culpable. ¿Cuántas veces tú mismo has dicho, es que este pueblo no oye a Dios? ¿Lo estás escuchando tú? Elías reconoció esto cuando cubrió su rostro al salir de la entrada de la cueva. Dice, qué tremenda lección para nosotros de nuestro servicio al Señor. Es posible que no siempre veamos el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo entre la gente inconversa o aún en las vidas del pueblo de Dios. ¿No es cierto que como pastor, si eres un líder, un pastor en la congregación y cada semana estás trayendo palabra al pueblo y dices, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no son corregidas sus vidas? Pero debemos de estar seguros de que Dios está obrando en la quietud, ahí en lo más íntimo de algunos corazones, para la gloria de Dios. Qué grandes son las cosas pequeñas. Número 3, Dios se manifiesta a quien hace una preparación para recibirle. Lo mismo lo vemos, el valor de las cosas pequeñas en la vida del siervo de Elías, Eliseo.
cuando le pases estafeta generacional y Eliseo la recibe. Segunda de Reyes 4, del 8 al 17, hay un pasaje que quiero compartirte. Dice la Biblia que un día pasaba Eliseo por Sunem. Había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiera. Cuando él pasaba por ahí, venía a la casa, comía, etcétera, etcétera. Hasta que llega una necesidad increíble a la vida de esta mujer. Recuerda, no tenía hijo. El profeta ora, Dios le da un hijo, pero ese hijo muere. Esta mujer que honró a este venerable siervo del Señor al proveerle un cuartito pequeño, un lugar donde podía descansar en sus viajes ministeriales, le sirve de un lugar de descanso, de reposo, o diríamos de cargar pilas, donde podía apartarse de las demandas del ministerio para poder recobrar energía, ser renovado. Pero, como resultado de la hospitalidad, este hombre hace algo por esta mujer. ¿Qué hace? La conecta a la fuente que es Dios. En otras palabras, la hospitalidad que tú le das a los siervos de Dios, a las personas que aman a Dios, a la gente que necesita de ti, no importa cuán pequeña parezca, es grande a quienes lo necesitan y provee una oportunidad única para que las bendiciones de Dios sean derramadas abundantemente sobre tu vida. En otras palabras, esta mujer, cuando su hijo nace, crece, empieza a desarrollar, de repente el hijo muere. ¿Qué sucede cuando aquello que Dios te ha dado de repente muere en tu vida? De repente se le escapa la vida. Parece que tu fuente de gozo se ha acabado. Pero esta mujer lo que hace, invita al profeta. Y me gusta, porque esta mujer nunca hizo un preparativo para un funeral. Ella hizo un preparativo para una resurrección. Yo te invito en este día, amigo. Tal vez eres un pastor y miras que la congregación está pasando por momentos bastante difíciles. Parece ser que solamente queda un remanente pequeño. Con ese remanente, Dios puede hacer cosas maravillosas. Si tan solamente te atreves a creerle a Dios y a poner esa gente, ese pueblo en las manos de Dios y decirle: Señor, es tu pueblo, tú tienes el poder para activarlo, para que pasen esa estafeta generacional, para que puedan reproducir el reino de Dios en sus vidas, y verás, te asombrarás las cosas que Dios puede hacer con las cosas que tú consideras pequeñas. Esta semana, no menosprecies lo pequeño. Dale gracias a Dios por ello. Sea una pequeña nube, sea un puño de harina, sea una pequeña gota de aceite. Todo eso tiene el potencial para acarrear la grandeza del poder y de la abundancia de Dios a tu vida. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Cuando tengas oportunidad, danos una vuelta. Nos daría mucho gusto estrechar tu mano, conocerte en persona y poder saber que estamos siendo una bendición para tu vida. Esta semana, no menosprecies las cosas pequeñas.